Buenas noches, chicos, a todos bienvenidos. Eh, Esta es nuestra primera sesión en línea. Vamos a trabajar el curso Analítica de Datos para la Logística. Entonces, vamos a primero hacer la observación. El curso dura 48 horas. El horario es de acuerdo pues a lo que ustedes consideren, pueden conectarse en el momento que ustedes lo requieran o hacerlo, debido a que el formato de la formación es virtual, totalmente virtual, o sea que no vamos a tener, digamos, todas las noches clases en línea como de pronto algunos me han consultado. Simplemente vamos a tener una sesión en línea semanal. La formación consta de dos actividades de aprendizaje, entonces voy a compartir con ustedes la forma de cómo ingresar primero al curso y luego pues hablamos de las actividades que vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno, como primera medida, sí, sé que hay algunos que me han preguntado debido a que no, si pueden ver la pantalla, sí, debido a que no han hecho cursos previamente en la plataforma, vamos a identificar primero cómo es el acceso a la plataforma. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es entrar en un explorador de Windows, pero como recomendación y observación, utilicemos siempre el explorador Microsoft Edge, ya que este es el único que hasta el momento presenta la mejor sincronización con la plataforma frente a Google Chrome o Mozilla. Entonces, lo primero que hacemos es entramos a Microsoft Edge, ¿sí? Al explorador, y escribimos la palabra Sayuna. Sé que algunos, ya yo les envié también la forma de ingresar con el video, pero de todas maneras sienten que han presentado problemas. De hecho, hoy ha estado la plataforma un poco fallando porque dice que tiene credenciales no seguras, entonces muchos me han preguntado, profesora, no he podido ingresar a la plataforma, y no se preocupen que el problema no es que la plataforma no exista, es simplemente que redirecciona bajo la condición de que usted asuma, digamos, el riesgo. Entonces le damos clic en Sayuna y miren lo que me sale que la conexión no es privada y que hay que identificar la información de esa página, pero nosotros le podemos dar en avanzado y le damos continuar a Sayuna. Una vez que ya podemos avanzar a la página, entonces ahí sí seleccionamos el tipo de documento y escribimos nuestra identificación con la contraseña respectiva que tenemos o que teníamos en Senasofía Plus. Recordemos que a partir del 1 de julio Senasofía Plus no está funcionando, no está activo, o sea que existe otra forma de entrar por Senasofía, pero como no está activo, esta es la única forma de ingresar a Sayuna. ¿Listo? Una vez que nosotros entramos a la plataforma, nos va a mostrar los cursos a los que estamos inscritos. En este caso, pues vamos a colocar el ejemplo de uno de los cursos. Se llama Analítica de Datos para Procesos Logísticos. ¿Listo? Entonces, una vez que entramos al curso ya directamente para identificar el material, les recomiendo lo siguiente. Ingresen al enlace anuncios. Eso es lo que primero deben ustedes verificar cuando ustedes ingresen a la plataforma. ¿Por qué? Porque resulta que esta plataforma Sayuna no está sincronizada con sus correos electrónicos. He estado tratando en lo posible de conectarme con ustedes por medio de correo electrónico, por mi correo electrónico, pero al momento de mandarles un mensaje masivo, todos me salen bloqueados, es decir, que me aparece o me rebota el mensaje como si a ustedes no les llegara. Entonces tuve que agregar algunos contactos, luego ya después de cierta cantidad de mensajes el correo electrónico me bloquea. Eh, Creé unos grupos, todavía no he podido terminar de crearlos porque también me bloquea esa parte, es decir, que cada grupo debe de tener diario me dejan agregar
50 personas por grupo. Entonces, como cada grupo son 80 estudiantes, he quedado un poco atrasada en esa parte. Créanme que he tratado en lo posible de conectarme con más aprendices, pero hasta la fecha, pues estas son las herramientas que yo manejo y pues esas son las que me han permitido contactarlos a ustedes. Entonces, como primera medida, la forma de saber qué está ocurriendo en la plataforma, cuándo se termina la formación, cuándo se termina la semana, qué actividades vamos a trabajar, cuándo es la videoconferencia, todo eso lo vamos a encontrar aquí en el anuncio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el anuncio de bienvenida, el día que inició el curso, el anuncio de las actividades iniciales que debemos realizar en la plataforma, de acuerdo a la guía de aprendizaje, y también el mensaje de la conferencia del día de hoy. Ahora dentro de un momento, cuando terminemos la grabación, les voy a montar también 2 anuncios diciéndoles la fecha de la semana de formación de la primera semana y también montándoles la grabación de la sesión. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan presente siempre que cuando ustedes entren a la formación, por lo regular son 2 o 3 anuncios por semana, ¿sí? Entonces, en el anuncio, en la semana se le coloca la fecha de inicio de la semana, la fecha de finalización de la semana, el cuadro de honor de los estudiantes que hasta el momento van al día, la sesión en línea, la grabación de la sesión en línea y la finalización de la semana. Listo. Entonces, más o menos, en algunos casos integro información en algún anuncio o si no, pues les puedo colocar hasta 4 anuncios por semana. ¿Listo? Entonces, eso como recomendación. Listo. Entonces, ya una vez que vemos los anuncios, yo me puedo regresar al curso por el número, el código. Cuando ustedes tengan alguna duda y no sepan cuál es el número de la ficha del curso, quiero comentarles que el número que está al lado del nombre, ese es el número de la ficha. En caso tal de que ustedes de pronto tengan alguna duda y me escriban por el WhatsApp, por favor se identifican con su nombre y el número de la ficha a la cual están adscritos para poder identificar cuál es el inconveniente que presentan y poderlos pues ayudar lo más pronto posible. ¿Listo? Luego de que nosotros vemos todos los anuncios, bueno, la información general tiene que ver con el diseño curricular, la información del programa. Esto como tal, ustedes lo pueden descargar, mirar prácticamente todos los resultados de aprendizaje que tiene cada programa de formación. Eso está siempre en todos los programas, ¿listo? Así que es como algo básico, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante? El cronograma de formación. Este sí es importante para todos los aprendices porque con base en este nosotros vamos a identificar qué actividades van de semana a semana y hasta cuándo vamos a terminar las clases. Por ejemplo, nuestra formación inició el 3 de julio y va a finalizar el 4 de julio, digo el 4 de agosto, ¿sí? Que de pronto en algunos me equivoqué ahí y coloqué mal las fechas, entonces yo hice una modificación del anuncio y les confirmé la fecha de inicio y final del curso. Sin embargo, cabe resaltar que el día 4 de agosto a medianoche es el momento en el que se va a recibir todas las evidencias. ¿Listo? El día 5 de agosto es el día final de cierre. Es decir, nadie puede enviar evidencias ese día porque ese día hay que hacer informes, hay que planear la calificación, hay que publicar el cuadro de aprobados, hay que calificar en Sena Sofía y eso aproximadamente se gasta uno prácticamente todo el día, entonces está destinado para eso. ¿Listo? Entonces, esa sería pues la observación también que tenemos hasta el 4 de agosto para enviar todas las evidencias. Como actividades iniciales tenemos la actualización de los datos del aprendiz, pero lastimosamente esta actividad pues no es en estos momentos desarrollable, por así decirlo, debido a la circunstancia de Sena Sofía Plus. Recordemos que Sena Sofía Plus en estos momentos está inactiva, entonces esta actualización de datos es simplemente para Sena Sofía. No podemos hacerlo, así que esta evidencia pues queda literalmente inhabilitada durante el periodo de julio. Ya en el momento en que en agosto se reactive la plataforma y ustedes tengan otro curso virtual en donde ustedes empiezan formación, pues sí deberán hacer ese procedimiento, ¿sí? Solamente pues es una excepción en estos momentos.
Posteriormente también tenemos como actividad inicial la participación del foro social, donde ustedes simplemente pues debían hacer la presentación, decir sus perfiles, sus actividades, sus hobbies, en fin. En estos momentos iniciamos nuestra actividad de aprendizaje 1, ¿sí? La actividad se llama almacenamiento y tratamiento de consulta en la consulta de datos. Tenemos dos resultados de aprendizaje. Cada resultado de aprendizaje contiene una evidencia, ¿sí? Entonces, esta evidencia es la que vamos a socializar el día de hoy. Como se podrán dar cuenta, tenemos una sola evidencia para trabajar desde el día de hoy hasta el día 14 de julio, ¿sí? Entonces, esa sería pues la primera evidencia que nosotros desarrollaremos. En las actividades de aprendizaje, como son dos actividades de aprendizaje, pues lo ideal era hacer una sesión en línea por cada actividad de aprendizaje. Pero en este caso, pues simplemente vamos a hacer la socialización del material de formación y pues diremos o socializaremos la primera evidencia con el fin de que ustedes tengan todo el tiempo disponible para que puedan desarrollar la evidencia. No es una evidencia muy complicada, pero sí es de consulta y de investigación. ¿Listo? Entonces así pues podemos identificar, también en el cronograma tenemos la fecha de las sesiones en línea y los enlaces de ingreso, ¿sí? Si de pronto no están conectados al grupo de WhatsApp, entonces se pueden conectar identificando el cronograma de formación. Posteriormente a eso, pues tenemos del 15 al 21 la segunda evidencia de la primera actividad de aprendizaje. Del 22 al 28 tenemos la evidencia de producto. Este curso está pues sencillo, podríamos decirlo, debido a que solamente estamos presentando una sola evidencia por semana, ¿sí? No estamos haciendo exámenes, no estamos haciendo participación en foro, lo que significa que se espera que los trabajos sean bien consultados, bien investigados, que por lo regular se incentive mucho la creación de contenido, ya que en muchos casos he encontrado información de copiar-pegar, ¿sí? Entonces, la idea no es esa. La idea es que nosotros podamos identificar cómo es el proceso, cómo se realizan las evidencias y pues aprender, que básicamente es el objetivo de esta formación. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento, chicos? Miren que cuando cambiamos de página o cambiamos de enlace, siempre nos va a preguntar eso. Por lo menos este error lo está presentando en estos momentos. Pueda que más adelante ya este error se omita o se quite en el momento. ¿Listo? Bueno, las actividades iniciales, como yo les comenté, pues es la participación en el foro social únicamente. Sin embargo, ya el foro social pues era hasta el día de ayer, entonces ya quedó como inhabilitado para la participación. Vamos a concentrarnos ahora en la actividad de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Ingresar al enlace actividad de aprendizaje guía. Podemos descargar la guía de aprendizaje y podemos descargar el componente formativo, que es la información o el material de formación que vamos a utilizar para desarrollar esa guía. ¿Listo? Entonces, le damos clic en guía de aprendizaje. Nuevamente le damos clic aquí para acceder al recurso educativo y me descarga la guía. ¿Listo? Ya yo la tenía aquí descargada, vamos a eliminarla. ¿Listo? Entonces, dentro de la guía que encontramos, siempre vamos a encontrar el código del programa, el nombre del programa, las competencias asociadas al programa y los resultados de aprendizaje, ¿sí? En este caso, como es un solo curso, se tiene una sola competencia con 4 resultados de aprendizaje. En otros cursos que son de pronto de mayor tiempo de formación, pues las competencias pueden variar a tener más competencias. Y si hablamos de un titulado, pues tiene aproximadamente unas 10, 12 competencias. ¿Listo? Entonces, cada aprendiz deberá realizar una evidencia para poder aprobar los resultados de aprendizaje. Es decir, que por cada evidencia se va aprobando un resultado de aprendizaje.
Si yo envío solo 3 evidencias, quedaría solamente aprobando 3 resultados de aprendizaje. Y la formación virtual se aprueba con el 100% de las evidencias aprobadas para poder aprobar el resultado de aprendizaje. Eso significa que si nosotros no enviamos todas las evidencias en el tiempo correspondiente, pues lo que va a suceder es que probablemente no alcancemos, digamos, a aprobar la formación. ¿Cómo se aprueba la formación? Simplemente nosotros tenemos un esquema de calificación de 0 a 100, donde de 0 a 70, mentira, de 0 a 69 puntos equivale a la letra D, es decir, que está deficiente y debe volver a hacer la evidencia. Y de 70 puntos a 100 puntos tiene como letra la letra A de aprobado. Es decir, que si ya yo saco una letra A, significa que ya yo logré avanzar al siguiente nivel, ¿sí? O al siguiente, la siguiente evidencia. ¿Listo? Bueno, seguimos entonces con la presentación de la evidencia. Bueno, esa es una introducción de qué es cuál es la finalidad de la evidencia o de la guía como tal. Empezamos con la formulación de las actividades de aprendizaje. Les dicen que lo primero que debemos hacer es la actualización de los datos personales, ¿sí? Que por favor lea la información del programa, que lea el cronograma, y esto es lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Luego dice, lea el documento guía de aprendizaje, que es lo que estamos haciendo. Adicionalmente, realice la presentación en el foro social de acuerdo con las indicaciones de su instructor. Listo. Eso es la introducción de las evidencias que vamos a presentar para esta guía. Entonces, como cronograma, en la misma guía pues nos da una identificación de las evidencias que hay que presentar semana a semana, ¿sí? Como sabemos, la semana 1 y 2 corresponden a la actividad de aprendizaje 1 y la semana 3 y 4 corresponden a la semana a la actividad de aprendizaje 2. ¿Listo? ¿Qué más nos dice la guía? Bueno, ahora sí vamos a lo que vimos, que es la socialización de la información. Nos dice la guía que debemos hacer la actividad de aprendizaje 1 llamado almacenamiento y tratamiento en la consulta de datos. Les voy a leer lo que dice la actividad. Entonces dice, el almacenamiento de datos se refiere al uso de medios de grabación para conservar los datos mediante ordenadores u otros dispositivos. Las formas más frecuentes de almacenamiento de datos son el almacenamiento de archivos y bloques de objetos, siendo cada uno de ellos ideal para diferentes fines. Entonces, la duración de esta evidencia o de esta actividad de aprendizaje son 24 horas, ¿sí? Y pues que debemos leer la información, análisis y clasificación de la información. ¿Listo? Primera evidencia, se llama evidencia base de datos. Dice, elabore un informe donde en un proceso logístico, sea compra, gestión de inventario, servicio al cliente, almacenamiento o transporte, verifique las acciones dentro de la cadena de abastecimiento. Seguidamente, haga una lista de todos los elementos de información necesaria para construir una base de datos que permitan identificar fuentes de información de acuerdo con todas las operaciones realizadas dentro del proceso seleccionado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos hacer un trabajo escrito, ¿sí? Que nos sirva como insumo para crear una base de datos de un proceso específico que ustedes van a seleccionar. Vayamos al material de formación. Listo. Identifiquemos, si se puede, parece que estuviera como caído. Ya va, permítanme un momento. Ustedes sí están viendo la pantalla con... Sí. Listo. Entonces, dentro del material interactivo nos dice, bueno, con el paso del tiempo, el ser humano ha visto la necesidad de desarrollar diferentes mecanismos de almacenamiento debido al crecimiento de la cantidad de datos originados a los diferentes desafíos que emergen de la administración de la información. Bueno, ¿qué podemos decir?
Si nosotros nos remontamos a cómo antes se tenía la información de todos los procesos en las empresas, podemos identificar que se ha ido evolucionando de manera, eh, digamos, exponencial la forma en cómo se van generando datos en las empresas. Si nos vamos antes, la gente utilizaba pues papel y lápiz para anotar, hacer inventario, hacer el conteo, todo era manual, todo eran hojitas, y si se perdían las hojitas se tenía que volver a hacer, ¿cierto? Entonces miren que ahorita mismo estamos manejando más información y pues obviamente con la tecnología pues nos ha servido mucho para poder tener una, digamos, un apoyo tecnológico que nos permita analizar, bueno, guardar y analizar toda la información que se genera de cada uno de los procesos dentro de las empresas. Y pues obviamente esa información que nosotros podemos guardar dentro de los sistemas de información en las empresas, pues nos van a permitir tomar decisiones a corto, mediano, largo plazo dentro de los procesos. Y obviamente tener a la mano información que nos permita hacer unas mejoras en los procesos productivos dentro de las empresas. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es lo que está diciendo. Bueno, tenemos que, pues, se está generando mucha información, hay que almacenar información para poder nosotros, con base en esa, pues, proyectar ventas, proyectar digamos, fluctuaciones en la demanda, podemos identificar cuellos de botella en las empresas o en los procesos productivos, ¿sí? Identificar de pronto tiempos en los transportes, el almacenamiento, cómo se hace, cómo se puede realizar de forma efectiva o eficiente dentro de los procesos, ¿sí? Entonces, eso es lo que prácticamente se quiere dar a entender. ¿Listo? En la era digital, el almacenamiento de datos nace hacia mediados del siglo XX con la invención de los computadores y las unidades de disco duros. Permítanme, voy a activar aquí a alguien que quiere entrar. Estos sistemas para datos digitales han cambiado nuestra forma de guardar, tomando en cuenta la necesidad de más capacidad de espacio, rapidez y velocidad en los dispositivos de ingreso y salida para entrar y consultar la información. Entonces ya sabemos que todas las empresas pues siempre necesitan del apoyo tecnológico para poder tener acceso a la información de manera rápida, de manera segura, de manera analítica, ¿sí? Para poder tomar decisiones. Y esa pues es la finalidad del curso. Listo. Pues vamos a seguir. Dice, el manejo de datos en los últimos años está revolucionando muchos campos de la empresa y la analítica logística es una de ellos. La naturaleza compleja y dinámica de la logística, junto con la dependencia de muchas partes móviles que pueden crear cuellos de botella en cualquier punto de la cadena de suministro, hacen de la logística un caso de uso perfecto para el Big Data. ¿Qué es el Big Data? Pues Big es grande y Data pues obviamente son los datos, entonces tenemos mucha información, se está manejando mucha información en todas las empresas. ¿Sí? Desde el punto en donde analicemos, si nosotros nos conectamos desde un celular para ver un video, entonces dentro de esa información que estamos generando es cuándo se conectó, cuánto tiempo duró, el usuario que se conectó, desde qué IP se conectó, desde qué lugar del mundo se conectó, cuántas personas lo están viendo en estos momentos, ¿sí? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta que simplemente una sola persona conectada, digamos, a un sistema de información o a una red, ¿sí? Esa red va generando información que a su vez esa información puede servir para las empresas para analizar cuándo es mejor, digamos, cuándo es el mejor tiempo para enviarle la información al usuario, cuánto tiempo demora esa persona visualizando la información, qué tipo de edad puede tener esa persona conforme a lo que mira, ¿sí? Y pues obviamente con base en eso, pues podemos decir que básicamente todos los que nos conectamos a las redes sociales ya sabemos que el algoritmo como tal
te emite a ti información que sabe que tú estás interesado previamente, y pues eso es lo que más te va a mostrar, ¿cierto? ¿Y eso cómo se hace? Pues por medio de toda la información que uno suministra a los equipos tecnológicos que a su vez están conectados a una red, y pues obviamente te, te están haciendo seguimiento de toda esa información. ¿Para qué? ¿Para qué sirve que las empresas tomen esa información? Porque con eso pues se pueden hacer canalización, o se puede canalizar los tipos de mercados que nosotros podemos tener, ¿cierto? Como empresas a nosotros nos interesa saber qué clientes podemos buscar o conseguir con base en la información que, digamos, toda la red nos pueda suministrar, ¿sí? Eso pues hablando en estos momentos pues, de redes sociales. Ahora, si vamos a una empresa, pues también podemos identificar sus datos. O sea, recuerden, por ejemplo, si vamos al éxito, todo el mundo cree que el éxito eh, toma, bueno, el éxito o las empresas de grandes superficies toman tus puntos, tu número de documento para darte puntos, y la persona dice, ah, bueno, me dan puntos y con esos puntos yo puedo volver a comprar. Pero literalmente el trasfondo de eso no es que tú puedas volver a comprar o que tú puedas tener beneficios, sino simplemente la forma de identificar tu estilo de consumo, ¿sí? Entonces mira que ahí están identificando con tu nombre, tu número de documento, tu edad, ¿sí? Entonces ya saben qué tipo de productos consumes a la semana, cuántas veces vas y compras allá sus productos, qué tipo de tecnología te gusta, o qué productos son los que tú tienes más consumo durante el tiempo en que vas y compras. Entonces eso ya les dice qué tipo de mercado se tiene y cómo podemos llegar más fácilmente a esos mercados que ya previamente nos han dado información, ¿cierto? Entonces aquí nos dice, el Big Data en logística requiere una gran cantidad de fuentes de información de alta calidad para funcionar eficazmente. ¿De dónde van a salir todos esos datos? A continuación se relaciona una amplia selección de fuentes de datos. Datos tradicionales de la empresa, procedentes de los sistemas operativos. Datos de tráfico y meteorológicos, procedentes de sensores, monitores y sistemas de previsión. Diagnóstico de vehículos, patrones de conducción e información de localización. Previsiones financieras del negocio. Datos de respuesta publicitaria. Datos de patrones de navegación de sitios web. Datos de redes sociales. Es claro que hay muchas formas de alimentar los sistemas de datos con la información que necesitan. Todas estas fuentes de datos y casos de uso potenciales han llevado a afirmar que la tecnología de Big Data y automatización conducirá a niveles de optimización antes inimaginables en la fabricación, la logística, el almacenamiento y la entrega de última milla. Entonces, analicemos, listo. Sabemos que estamos inundados de información. Se está generando tanta información que no alcanzamos digamos, o no alcanzábamos a analizar la cierta información que teníamos cuando ya tenemos una nueva y ya se va actualizando. Que prácticamente una formación cada 6 meses prácticamente puede llegar a ser obsoleta, ¿sí? Dependiendo, pues, obviamente de qué tipo de información se pueda estar hablando, ¿sí? Entonces, la información. ¿Qué es la información? ¿Sí? Ojo, la información son datos cotejados para derivar inferencias significativas según su requisito contextual. Significa que los datos son solamente números, son números o cualidades o atributos que se tienen de un proceso o de una persona, ¿sí? O de varias personas. Pero literalmente la información es la transformación de esos datos, ¿sí? Los datos por sí solos no significan nada. La transformación de ellos es el análisis que yo puedo tener de esos datos que obtuvimos, ¿sí? Si yo digo 17, es un dato que no me da nada. 17 es un número.
Ah, pero si yo digo la edad de los niños de grado 11 del colegio tal es en promedio 17 años. Entonces ya ahí estamos dando una información que transformó ese dato, ¿cierto? Dice que se estructura, procesa y presenta con un significado asignado que mejora la fiabilidad de los datos adquiridos, garantizando que no haya incertidumbre y que sean pertinentes. Ahora bien, es importante aclarar que, digamos, para el análisis de la información podemos obtener datos de los procesos por medio de indicadores de gestión. ¿Sí? Los indicadores de gestión son fracciones con datos que me permiten identificar de pronto el porcentaje de ventas o el porcentaje de almacenamiento de mercancías por un periodo de tiempo, en fin. Ahora, ¿qué pasaría si de pronto esa información que nosotros tenemos está hecha con datos sesgados? Que son sesgados, que no están completos, que son simplemente escogidos expresamente para tomar ese análisis. Entonces, si nosotros tenemos datos que son sesgados, que no son los reales, la información que vamos a suministrar no va a ser coherente, no va a ser correcta y por ende, pues la toma de decisiones en las empresas va a ser errada, ¿cierto? Ya, como les dije, la toma de decisiones puede ser a corto, mediano o largo plazo. Pero entonces siempre es importante tener en cuenta que todos los datos que se tomen sean reales, de los procesos reales. Como tal, podemos identificar entonces que dentro de cada uno de los procesos hay que ir anotando cada cosa, ¿sí? Que se vendieron tantos productos, que se devolvieron tantos productos, cuáles fueron los motivos por los cuales se hicieron las devoluciones, qué más, el almacenamiento de los productos, cuánto tiempo se demora, en fin, el tiempo que se demora el proveedor en enviar la mercancía, el tiempo que se maneja de transporte de mercancía de mi fábrica hasta los clientes, en fin. ¿Sí? Todo eso pues obviamente va generando información o va generando datos que deben ser eh, fiables para poder así generar el análisis de esa información que nos permita tomar las decisiones. El conocimiento es una información procesada en la mente de su poseedor. Son informaciones personalizadas que se recogen mediante el estudio o las experiencias. El conocimiento también puede verse desde perspectivas diferenciales. De allí, la información representa un mensaje con significado que se deriva de los datos, que consiste en un conjunto de registros simples y no filtrados y objetivos. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo es que realmente la información que se tome sea realmente fiable o confiable para poder en sí tomar buenas decisiones. Entonces, dice el cuadro que se comparte, se presentan algunos elementos que permiten reconocer. Hola, ¿alguien habló? ¿No me escuchan? Hola, hola. Ah, ok, ok. Pensé que de pronto no me escuchaban. Listo. Entonces, como les digo, el cuadro que se comparte se presentan algunos elementos que permiten reconocer los datos y la información y el conocimiento. Listo, entonces información refinada, estructurada y evolucionada a partir de datos brutos listos para ser analizados. ¿Esto qué son? Datos, ¿cierto? La información requiere ser contextualizada para convertirse en conocimiento. Listo. Y el conocimiento es la información, se refiere a un flujo de mensajes. Entonces, básicamente, señores, eh, si nosotros tenemos los datos, los analizamos, los procesamos, sacamos la información, listo, ya tenemos la información de cuántas personas en el bachillerato eh, o cuál será la edad promedio de los jóvenes del bachillerato de grado 11, que es 17 años. Ahora, ¿qué hacemos con esa información? ¿Sí? Listo. Ah, bueno, entonces ya sabemos que esa es la edad promedio para que salgan egresados, entonces podemos identificar que a esa edad pues ya tienen un nivel de madurez en la que puedan
meterse de pronto a un técnico, un tecnólogo asociado con el SENA, por ejemplo. Entonces ya con eso estamos generando ¿qué? Estamos generando conocimiento, estamos ayudando a que, listo, se sabe quiénes son los que van a terminar un bachillerato con cierta edad y pues ya esa edad pues nos permite a nosotros ofrecerle una cierta alternativa para ese tipo de edades, ¿sí? Eso es, pues, digamos, la diferenciación entre dato, información y conocimiento. ¿Listo? Ahora, registro de datos. El concepto de registro de datos se define como el grupo de información con cierta correlación estructurado en una tabla comportada por campos como columnas y filas. Y el objetivo general de este es poner por escrito y asegurar la conservación de los datos recogidos para estudios específicos a desarrollar e implementar dentro de la empresa. Cada estudio o necesidad determina los tipos de datos que deben recogerse en función a los objetivos y los recursos disponibles para el mismo. Los tipos de datos utilizados habitualmente en los estudios suelen estar relacionados con la actividad económica de la empresa. Ahí es donde nosotros vamos a empezar a encaminar qué tipo de información podemos desarrollar o analizar con base en los datos que se generen dentro de la empresa. Por ejemplo, la guía nos está diciendo, ojo, usted va a seleccionar un proceso logístico, ¿sí? ¿Cuál? Puede ser compras, puede ser gestión de inventarios, puede ser servicio al cliente, almacenamiento o transporte. Usted escoja uno de ellos, ¿sí? No, es que yo escogí compras. Ah, bueno, listo. Entonces usted escogió compras. Va a empezar a decir cuáles son los procesos que se dan dentro de compras que puedan generar datos. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una compra, necesitamos definir el material que vamos a comprar, ¿cierto? Necesitamos la parte económica, el rubro. Necesitamos identificar los proveedores, ¿sí? ¿Qué tipo de proveedores? ¿Qué cantidad de mercancía le podemos comprar a los proveedores? Lo que también me puede generar dentro de compras, las facturas, ¿sí? Las facturas que se generan por esa compra, el costo del flete. Entonces son informaciones que podemos ir tomando de todo ese proceso, ¿sí? Eso es lo que ustedes necesitan identificar. Un proceso y dentro de ese proceso, ¿qué actividades se pueden dar? Y dentro de cada actividad, pues hacer una lista. Donde dice, informe del proceso logístico de compra, verifique las acciones dentro de la cadena de abastecimiento, ¿sí? ¿Qué acciones se aplican dentro de ese proceso de compras? En estos momentos estamos hablando de compras. Ustedes pues seleccionarán ya el proceso logístico que ustedes quieran, ¿sí? Con los proveedores, con la gestión de inventarios, perdón, con el servicio al cliente, eh, con ventas, ¿sí? ¿Qué tipo de información se puede generar dentro de ese proceso? Ahora, listo, dice, seguidamente haga una lista de todos los elementos de información necesarios para construir una base de datos. Si yo voy a entrar a un sistema de información de la empresa que me genere un informe sobre las mercancías que compramos, quiénes son los proveedores, cómo es la forma de pago, cuánto es el flete que se cobra por pedidos, qué más puedo identificar en el proceso de compra, quién me ayuda, el tiempo de entrega que pueda tener los proveedores, los tipos de proveedores que podemos tener. Entonces todo eso lo voy a enlistar para definir los datos necesarios para construir esa base de datos. Que si yo quiero entrar a esa base de datos, yo digo, bueno, ¿cuántos fueron los productos que le compramos al proveedor X? Enseguida me pueda generar el sistema tecnológico que manejemos esa información. Que si yo necesito cuánto me gasté en pesos colombianos en el mes tal por las compras que hicimos, me genere esa información. Que si yo quiero entrar de pronto a identificar cuánto nos gastamos solamente en fletes por las
las compras de las mercancías en tal mes lo podamos encontrar. O que podamos utilizar otro proceso, por ejemplo, servicio al cliente. Entonces decimos cuántas personas hicieron devoluciones, cuáles fueron las inconformidades que tuvieron los clientes. O por el contrario, cuántas personas se sintieron satisfechas, cuántas personas contestaron las encuestas que pudieron generar un alto índice de satisfacción en ellos. ¿Sí? Que podemos decir, que el 90% de los clientes encuestados, pues tenemos que decir que es encuestados porque no todos son, no todos los clientes se evalúan. Entonces, el 90% de los clientes encuestados sí se encuentra satisfecho al 100% con todos los productos entregados. Así, eso es lo que ustedes van a hacer, o sea, identificar cuáles son todos esos pasitos o todos esos puntos que generan datos dentro del proceso logístico. Dice, el objetivo de esta etapa es elaborar todos los formularios y cuestionarios necesarios en sus versiones definitivas, tal y como se utilizarán sobre el registro de la empresa. Estos formularios y cuestionarios deben ir acompañados con un conjunto de instrucciones detalladas, recogidas específicamente en un manual de codificación. Entonces, literalmente, dentro de la empresa, pues obviamente si nosotros necesitamos digamos, en el punto de servicio al cliente, hacer encuestas, pues necesitaríamos entonces utilizar un formulario o una entrevista o una encuesta que nos permita a nosotros obtener la información de esos usuarios, ¿cierto? Entonces, aquí pues le están dando las observaciones que debe tener un cuestionario para poder ser coherente con la estructura como tal que es necesaria tener, ¿sí? Dentro de la formulación de un cuestionario. Registro de información tributaria, bueno, esto es ya acceso a otra información, instrucciones de diligenciamiento, veamos. Bueno, estos son como ejemplos de formatos que utilizan en algunas empresas para poder encuestar o entrevistar o hacer un formato que permita obtener información que posteriormente se va a analizar, ¿cierto? Soporte de análisis de datos. Bueno, ¿por qué está caído la imagen? Permítanme. Ya. Soporte de análisis de datos. El área de soporte técnico es la encargada de ofrecer ayuda a los clientes cuando presentan inconvenientes al usar un producto o servicio, tal como un software o hardware que en un equipo de cómputo, un servidor de internet o un dispositivo. Entonces nosotros sabemos que todas las empresas pues tienen servicio al cliente, ¿cierto? Y dentro del servicio al cliente está la parte de soporte técnico. Dependiendo, pues, obviamente también el tipo de producto que se esté vendiendo o el servicio que se esté manejando, ¿sí? Pero siempre, dentro de toda la parte tecnológica que se manejan dentro de las empresas, es necesario, pues, tener apoyo de personas técnicos o profesionales encargados de poder hacer, digamos, el soporte hacia el cliente o de la empresa como tal para, digamos, mejorar los inconvenientes que se puedan presentar en todos los procesos. Por ejemplo, digamos, en el caso de DirecTV, por ejemplo. Eh, DirecTV ofrece el servicio, todo el mundo maneja su servicio de internet o televisión en sus casas y simplemente usted con una llamada al operador, pues usted puede ser, digamos, eh, dirigido a mejorar el sistema. Ahora, existen diferentes tipos de inconvenientes que puedan presentarse en la prestación del servicio y como tal, pues hay un escalamiento de apoyo o de soporte técnico, ¿cierto? Entonces, miren lo que dicen, para las empresas que necesitan proporcionar soporte técnico, la externalización les permite mantener una alta disponibilidad del servicio. Esta necesidad puede ser el resultado de picos en el volumen de llamadas, durante el día.
periodos de gran actividad debido a la introducción de nuevos productos o paquetes de servicios de mantenimiento o el requisito de proporcionar a los clientes un alto nivel de servicio o un bajo costo para la empresa. Entonces, ¿qué diríamos ahí? Pues, digamos, hay empresas que necesitan o tienen apoyo o soporte técnico para los servicios que manejan. Y como tal, pues es entendible o es fácil de identificar que si en algún momento se presentan fallas tecnológicas en los sistemas que se están operando, pues es seguro que durante el periodo de tiempo en que se encuentren esas fallas, pues los clientes estarán presentando llamadas o formas de comunicarse, solicitando la activación o la mejora del punto dañado o del proceso que se está ejecutando. Por ejemplo, en el caso de Internet, si se cae el Internet, uno lo que hace es que primero llama y comunica la inconformidad, ¿cierto? Entonces, pues los tipos de soporte más conocidos son vía telefónica, visita en presencia física o correo o texto a través de un dispositivo o vía remoto. Entonces, estas son las formas como ustedes nos pueden atender, ¿sí? Yo llamo a DirecTV y me dicen qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Si de pronto ya haciendo todas las situaciones que me dice el operador, perdón, y no se mejora la situación, entonces ya vienen a hacer la inspección de, del modem o del router, ¿sí? Y pues ya se mejora el proceso. O por el contrario, pues podemos hacer por vía, eh, ¿cómo se dice eso? Por WhatsApp o por cualquier medio tecnológico también que nos permita, eh, digamos, mejorar esa situación de la inconformidad del usuario. Entonces, como les digo, bueno, el soporte se puede hacer por 3 niveles. El primer nivel es simplemente la asistencia inicial. El segundo nivel ya son técnicos con experiencia y más conocimiento del producto. Y el tercer nivel es el más alto de apoyo en un modelo de soporte técnico, responsable de manejar los problemas más difíciles o avanzados, ¿sí? Es decir, que prácticamente nosotros estamos haciendo un sistema de escalabilidad en los niveles de satisfacción. O sea, si nosotros no podemos hacer un soporte sencillo, o bueno, en el primer nivel es porque realmente el problema no coincide con lo que se puede orientar al cliente, y entonces pues obviamente ya se necesita pasar a un segundo nivel donde el técnico pues debe venir a hacer la visita y de identificar cuál es el problema, y si no se encuentra el problema pues obviamente hacer la novedad ya a pues al escalamiento más alto, ¿sí? Almacenamiento de la información. El almacenamiento de datos se refiere al uso de medios de grabación para conservar los datos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Bueno, todas las empresas pues necesitan servidores o forma de cómo poder almacenar la información. Entonces, hay muchos programas que tienen sistema de información en la nube, ¿sí? Donde te pueden hacer soporte sin necesidad de que tú tengas un servidor, donde tú tengas que estar pagando un mantenimiento de ese servidor debido a la información que tú utilizas, ¿sí? Porque entre más grande sea la información, entre más datos utilices, pues obviamente necesitas más capacidad de almacenamiento, más, digamos, tecnología, y eso pues es un costo para la empresa. Entonces, como tal, pues es necesario que nosotros identifiquemos que existen tecnologías que pueden ser aplicadas. Miren que aquí nos muestran los tipos de almacenamientos que pueden darse. Por ejemplo, almacenamiento en carpetas, cuando pues la información no es tan grande como tal. Almacenamiento en bloques, se almacenan en bloques de tamaño uniforme, aunque es más caro y complejo y menos escalable. Y el almacenamiento de objetos, los datos se almacenan como objetos con metadatos o identificadores únicos. Aunque generalmente es menos costoso almacenar los datos de esta manera, el almacenamiento de objetos solo es ideal para los datos que no necesitan ser editados. Entonces, por ejemplo, hagamos el análisis, digamos, qué tipo de empresa puede manejar bastante
bastante información aquí en Colombia. Que necesite servidores para poder obtener la información. Ahora bien, en la tecnología de la comunicación y la información es importante tener eh, programas de contingencia que permitan la recuperación de la información en cualquier momento de que pueda presentarse un incidente o un accidente dentro de la empresa con alguna pérdida de información. Entonces, que las empresas necesitan hacer recuperación cada 6 horas o cada 2 horas o cada día, dependiendo pues de el flujo de la información que se tenga. ¿Eso para qué? Pues para evitar la pérdida de la información. Hay empresas que inclusive tienen un sistema más avanzado que va cada hora va guardando la información, ¿sí? Y no, pues no hay esa pérdida significativa de datos, ¿sí? Redes de datos. Las redes de datos son sistemas diseñados para transferir datos entre dos o más puntos de acceso mediante el uso de controles de sistema, líneas de transmisión y conmutación de datos, lo que hace que una red de datos sea única con respecto a otros tipos de redes es que está configurada para transmitir únicamente datos. Simplemente datos. ¿Cómo funciona? En general, las redes de datos se definen por su capacidad de transmitir señales mediante la conmutación de paquetes. El mensaje de datos se descompone en bits discretos llamados paquetes y estos paquetes se envían por una red digital que utiliza una ruta óptima para minimizar el retraso de la velocidad de la red de datos. Una vez transmitidos, los paquetes de datos se vuelven a ensamblar cuando llegan al destino. Comunicación. Tal vez la mayor ventaja de utilizar una red de datos es su capacidad para permitir una comunicación rápida y fluida. Los ordenadores conectados a través de una red de datos pueden comunicarse entre sí y transferir archivos sin necesidad de medios físicos de transferencia. Colaboración. Una red de datos puede permitir la colaboración sin fisuras entre dos individuos y equipos separados geográficamente. Varios usuarios conectados a través de una red de datos pueden trabajar simultáneamente en el mismo proyecto o documento a distancia. Un ejemplo de toda esta información de datos, por ejemplo, nosotros estamos utilizando eh, Google Docs, ¿sí? Documentos de Google, donde yo puedo en línea montar el documento y hacer la modificación y cualquier otra persona desde cualquier parte del mundo puede conectarse y puede hacer la modificación al documento, ¿sí? Compartir recursos. Una red de datos no requiere una conexión física para compartir información. Esto significa que recursos como Internet, medios de almacenamiento o impresoras pueden ser compartidos entre entre dos o más nodos. Características de redes de datos. Una red de datos se compone por varias partes claves, ¿sí? Miren que nos muestra aquí la información de todo lo que nosotros podemos tener, el servidor, el router, los programas o los computadores que manejan el programa de información, ¿sí? Para poder así pues empezar a analizar o hacer el procesamiento de toda la información. La comunicación de datos consiste en la transmisión de mensajes digitales entre dispositivos como ordenadores, teléfonos inteligentes, dispositivos móviles, radios y otros. Miren que aquí pues nos hablan de cómo es este tipo de comunicación. Están dos tipos de comunicación. Una comunicación simplex, que simplemente los datos van desde una dirección desde el emisor hacia el receptor, sin retroalimentación. Y la comunicación duplex es cuando ya hay esa retroalimentación, es decir, cuando tanto el emisor envía el mensaje como el receptor también pues envía su comunicación o su respuesta. Tipos y usos de redes de datos. Está la red de datos, pues la PAN, que es la red de área personal. Es un modelo de red de comunicación diseñado para intercambio de datos con tecnología moderna, principalmente para portátiles, tabletas, equipos de cómputo, impresoras, celulares, con el registro de estar cerca a un punto de conexión de acceso. O sea que prácticamente nosotros tenemos esta red de área personal cuando nosotros tenemos internet en nuestro celular, ¿cierto? Que nosotros compramos el paquete de datos.
LAN puede llegar hasta un radio de 1 kilómetro. Se trata de un grupo de ordenadores y dispositivos asociados que comparten una línea de comunicaciones común o un enlace inalámbrico con un servidor. Normalmente una LAN engloba ordenadores y periféricos conectados a un servidor dentro de una zona geográfica definida como una oficina o un establecimiento comercial. Ya esta parte es, digamos, cuando ya uno compra el paquete de datos, pero no en el celular, sino ya con empresas eh, que prestan el servicio de Internet, porque ya prácticamente el radio, el radio de comunicación o de emisión de la señal de Internet es más amplio, ¿sí? One, red de área amplia, sin límite. Es una red que existe en un área geográfica a gran escala. Una WAN conecta diferentes redes más pequeñas, incluidas las redes del área local y las de redes de área metropolitana. Esto garantiza que los ordenadores y usuarios de un lugar pueden comunicarse con los de otros lugares. La implementación de WAN puede hacerse con la ayuda del sistema público de transmisión o una red privada. Pues miren que es prácticamente lo mismo que nosotros, cuando nosotros vamos, hagan el ejercicio de ustedes ingresen en en su router. Para entrar al router simplemente nosotros entramos a la página 192, creo. También me acuerdo. 192, 168, 101.1. ¿Sí? Y automáticamente ustedes van a poder ingresar al router de la empresa local que les dio a ustedes o que les provee el sistema de internet. Pues obviamente ellos deben darle el usuario y la contraseña. No me acuerdo cuál es, voy a intentar saber. Y dentro de ellos pues les va a mostrar todas las redes de servicio de internet que se están manejando, ¿sí? Entonces ustedes encuentran LAN, WLAN, aquí están. Mira, el sistema WAN, el sistema de la información del usuario es WLAN, ¿sí? Entonces mire que eso es prácticamente la red de datos que nosotros estamos utilizando dentro de dentro de los paquetes de información o de datos que compramos al servicio de internet, ¿sí? Son todas los tipos de sistemas que hay. Miren, hay SAN, hay WLAN, WLAN, perdón, hay MAN, que es red de área metropolitana, y todas pues obviamente dependen de qué, del periodo o del radio de cobertura que se maneja a nivel local, nacional, departamental, nacional. ¿Listo? Ahora vamos a lo que vinimos, pero este sistema se está cayendo mucho. Debe ser que se cayó ya la plataforma. Ok. Procedimiento documental. Miren que de aquí nosotros vamos a tener que tener mucho en cuenta lo que nos dice, digamos, el material para poder crear, permítanme, para poder crear el procedimiento, que prácticamente eso es lo que se pide de la guía de aprendizaje, el proceso logístico, ¿sí? El informe de un proceso logístico. ¿Cómo vamos a hacer el informe? Bueno, necesitamos tener en cuenta los documentos que puedan generarse dentro de los procesos logísticos que seleccionamos. Entonces, dentro del proceso documental dice que se debe crear un plan de gestión de documentos, poner en marcha el plan de gestión documental y realizar el seguimiento, ¿sí? Ese es el proceso documental, pero básicamente digo, con base en estos documentos es que nosotros vamos a extraer la información, ¿sí? Si nosotros hablamos de las facturas, pues obviamente de ahí vamos a poder tomar la factura qué datos podemos encontrar. A ver, cuéntenme, para interactuar un poco. ¿Qué tipo de información podemos encontrar en una factura? El NID de la empresa, el precio que pagamos por la factura, ¿qué más?
Muy bien. Buenas noches. El nombre. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Faltan algunas cositas. Falta. Ya hablamos que se puede encontrar el nombre, la fecha, muy bien. Alguien escribió aquí la fecha, excelente. El nombre del proveedor, del proveedor. Eh, lo que pagamos por esa factura. Pero falta algo, la cantidad de la mercancía que estamos comprando, los tipos de productos que estamos comprando. ¿Sí? Entonces, exacto, el detalle de la mercancía. Entonces, miren qué cantidad de información, o más bien de información, no, de datos podemos sacar de una factura. ¿Sí? El valor, las cantidades o el detalle, el costo del flete, ¿sí? Todo eso, quién lo recibió, quién lo despachó, cuándo fue despachado, ¿sí? O si fue enviado tal, entregado tal, ¿sí? Entonces, todos esos datos hacen parte del proceso de compras, ¿sí? Solamente con emitir una factura ya podemos empezar a obtener información que nos permita más adelante pues tomar decisiones. ¿Sí? Pero esa información se obtiene de, qué? De los datos que generan todos esos documentos que se manejan dentro de los procesos. Ahora, hablemos de devoluciones. ¿Sí? Una, ¿qué documentos se pueden tener en las devoluciones? ¿Y qué información o qué datos podemos tomar de esos documentos? ¿Quién me quiere decir? Cor- Correcto. Muy bien. Excelente. ¿Y qué se hace con el producto? Si se le devuelve al cliente el dinero en efectivo, si se le devuelve, si se le hace una entrega eh, de un producto sustituto, ¿sí? Todo eso pues hay que identificarlo dentro del acta de devolución, ¿sí? Entonces, ahí también hay información que nosotros podemos tener y analizar. Sí, dígame. Exacto, exacto. Por lo regular las empresas pues obviamente no devuelven el dinero, lo que te devuelven a ti es una tarjeta con el valor estimado en lo que tú te gastaste o pues el cambio del producto, ¿sí? Por lo regular pues las empresas tienden a no hacer, eh, digamos, devoluciones en efectivo, aunque la normatividad pues exige que las empresas pues sí lo hagan, pero sabemos que las empresas pues no lo aplican directamente. Por lo menos el éxito lo que hace es que te devuelve, te da una tarjeta de regalo y pues con el valor efectivo en el que tú consumiste el producto y tú pues gásteselo pero ahí mismo en la empresa, ¿sí? Entonces, bueno, listo. Sabemos entonces que ya podemos empezar a identificar que seleccionamos un proceso logístico y que dentro de ese proceso logístico identificamos, hacemos una lista de las actividades, de lo que se puede dar, y dentro de esas actividades ahí vamos a definir cuáles son los documentos, ¿sí? Aunque aquí me dice que seguidamente haga una lista de todos los elementos de información necesarias para construir una base de datos que permitan identificar las fuentes de información de acuerdo con todas las operaciones realizadas dentro del proceso. Entonces, ¿qué vamos a listar? Simplemente, digamos, las actividades, ¿sí? ¿Qué actividades se hacen dentro de ese proceso logístico? Si nosotros hablamos de compras, entonces podemos decir que dentro de compras podemos hacer una actividad de selección de proveedores, podemos hacer, digamos, la asignación de rubros del dinero para el pago de la mercancía, la asignación inclusive podemos hablar también
que va muy de la mano con el almacenamiento, que es la programación de la recepción de la mercancía, el tiempo de entrega de producto que nos van a dar los proveedores. ¿Qué más? La identificación de proveedores eh, calificados o certificados, digamos, con un tipo de, de título, por ejemplo, con que tenga el sistema implementado de sistema de gestión de calidad o que tenga un tipo de formato o ¿cómo se dice eso? Pues sí, que esté certificado dependiendo del producto que nos esté vendiendo, porque nosotros pues podemos establecer cualquier tipo de proveedor, pero como nosotros necesitamos garantizar la calidad de nuestros productos para nuestros clientes, obviamente dentro de esa garantía debemos identificar los proveedores y pues obviamente la calidad de la mercancía que los proveedores nos den impacta positiva o negativamente en nuestro producto. Entonces, en el proceso de compras es importante identificar los proveedores que sean seleccionados de forma, teniendo en cuenta pues la calidad de la mercancía pues la calidad pues no solamente se puede identificar en el producto, sino también en el aporte de todos los certificados el cumplimiento de la normatividad de ese proveedor, ¿sí? Frente al producto. Entonces, listo, ya hicimos la identificación de todas las actividades que se hacen dentro de la cadena o dentro del proceso. Hacemos la lista de todos los elementos que nos pueden dar información. Todos los elementos que son los documentos, ¿sí? Todos los documentos que podemos obtener de esa, de esa, de ese sistema que podemos utilizar. ¿Qué otra cosa? Pues identificar las herramientas tecnológicas, ¿sí? Nosotros podemos identificar qué tecnologías podemos utilizar para, digamos, tener un buen proceso de compras, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, te dicen, pues, en cuestión de la parte de almacenamiento, existe un sistema de información que se llama Sistema de Gestión de Almacenes, entonces ya es un apoyo tecnológico, que nos permite a nosotros obtener la información de forma más segura. Otra herramienta tecnológica, la facturación electrónica. Entonces, miren que aquí podemos también listar dentro de eso el tipo de herramienta tecnológica que nosotros podemos utilizar para el proceso de compras, ¿sí? Pedirle a nuestro proveedor la selección de una facturación electrónica. Una aplicación móvil, ¿sí? Dependiendo digamos, del proceso. Por ejemplo, si hablamos de ventas, los vendedores pueden salir a los puntos de venta, a los clientes, llegar con su celular, su teléfono y por medio de una aplicación seleccionar la mercancía que el cliente pide y hacer el pedido por la aplicación. ¿Que cuánto tiempo se demora? Bueno, el vendedor debe estimar más o menos o debe conocer cuál es el lead time de entrega de la mercancía para poder cumplirle al cliente dentro de los periodos de tiempo establecidos, ¿sí? Pero mira que pues es importante que nosotros podamos utilizar herramientas tecnológicas en los procesos que ustedes pues ya hayan seleccionado. Ay, perdón, esa no. Sistema de geolocalización. Entonces ya aquí estamos hablando del proceso de transporte, ¿sí? Dentro del proceso de transporte podemos utilizar una herramienta tecnológica llamada GPS, ¿sí? En donde el GPS pues, nos garantiza a nosotros la información a tiempo del transporte de la mercancía. Es decir, si nosotros mandamos una mercancía y sabemos que el transportista debe durar un día, pues por medio del GPS nos identifica el tiempo que se demoró y la ruta que tomó para poder llegar a su destino, ¿sí? Y si en caso que el transportista se desvíe, pues esto es una herramienta tecnológica que nos permite identificar posibles desviaciones o posibles fraude en el momento de transportar la mercancía, ¿sí? Entonces ya, pues eso nos sirve a nosotros como empresa de apoyo
para, no solamente pues para todos los procesos, para identificar el periodo de tiempo que se demora eh, el transporte de la mercancía, sino también pues para evitar cualquier tipo de merma o pérdida por robo, ¿sí? Bueno, digamos que aquí los tipos y usos de software para el análisis de datos. Existen procesadores de información, desde los muy básicos, que son, por ejemplo, aquí tenemos Word, AviWord, WordPerfect, Google Docs, ¿sí? Que son procesadores de texto simplemente como para poder generar los tipos de informes que se puedan generar o trabajar dentro de la empresa. Las hojas de cálculo para hacer ya más que todo el análisis de la información con los datos que podemos obtener de todos esos procesos y que obviamente pues nos permiten a nosotros tomar la estadística para poder, eh, por medio de gráficas o por medio de ilustraciones, poder identificar cómo fue ese proceso o cómo fue el indicador que nos arrojó el indicador en un periodo de tiempo X. ¿Sí? Sí, correcto. Aquí podemos ver que tenemos Excel, Gnumeric, Google Sheets, etcétera. ¿Sí? Y ya pues tenemos sistemas de bases de datos más avanzados, súper avanzados, como por ejemplo el MySQL, el Oracle, MS Access, Fox Pro. Creo, si mal no estoy, el MySQL lo maneja en empresas que manejan mucha información. El, el DANE, creo que, o la DIAN, no, perdón, la DIAN creo que es la que está utilizando en estos momentos ese tipo de sistema de bases de datos. Recordemos que pues la parte de la tributación pues es muy amplia, se generan muchos datos, mucha información y pues ahora con la factura electrónica pues se va a tener mucha más información para poder, digamos, verificar que las personas, los ingresos que utilizan pues sean acorde a los gastos que tienen o aproximados, ¿sí? Y entonces cuando la empresa maneja muchos datos pues obviamente se necesita un sistema de almacenamiento grande, que pueda no solamente almacenarlos, sino también analizarlos, transformarlos y generar información de forma rápida y prácticamente, eh, digamos, en forma inmediata. ¿Sí? También hay software de presentación, pero estos ya son más como de presentar informes, digamos, en reuniones administrativos para poder mostrar la información o el análisis que se ha tenido en cuenta. ¿Sí? Y las herramientas de correo electrónico, pues estos correos electrónicos pues prácticamente son los que nos permiten a nosotros inclusive hacer las compras por medio de correo electrónico, que pues a la larga pues lo único que nos sirve es generar información, no, generar la comunicación de forma asincrónica entre proveedor y cliente o inclusive ya pues se están manejando correos automáticos, ¿sí? En donde simplemente el usuario envía su mensaje y pues para que el usuario sepa que llegó el mensaje, pues le genera un mensaje automático diciéndole, pues sí, se le llegó, su información ya llegó, va a ser analizada o va a ser respondido en tanto tiempo, ¿sí? Y pues esas herramientas pues también sirven como, por ejemplo, para el servicio al cliente, ¿sí? Toda esta información, pues, es lo que nosotros necesitamos identificar para empezar a procesar los datos de manera segura dentro de la empresa, ¿sí? Por lo pronto, ¿qué nosotros necesitamos hacer? Simplemente un informe. Ojo, seleccionamos el proceso logístico, decimos qué se hace o cuáles son las actividades que se tiene dentro de ese proceso y la lista de todos los elementos, todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Para generar la base de datos. Listo, necesitamos las facturas, o sea, necesitamos toda la documentación. Ustedes van a mencionar toda la documentación. Necesitamos un procesador de almacenamiento, de
de datos Excel, por ejemplo. Necesitamos un sistema de gestión de almacenamiento, necesitamos GPS, necesitamos eso, todo eso es lo que ustedes van a listar, van a decir qué es lo que realmente nosotros necesitamos como insumo para poder generar esa base de datos. ¿Listo? Esa sería la explicación y la identificación de la evidencia de la actividad de aprendizaje 1. ¿Cómo lo van a presentar? Lo pueden presentar en un archivo Word, en un archivo Excel, en PowerPoint o JPG, que es un PowerPoint, digo que es un PDF. Perdón, una imagen, como ustedes lo quieran presentar. Pero literalmente, para mí, sería bueno que ustedes lo hicieran o en Word o en PowerPoint, que literalmente son dos procesadores que sirven para dar información, para mostrar la información. Listo, preguntas, chicos. Muy bien. Entonces, ¿hasta cuándo hay plazo para entregarlo? Hasta el día 14 de julio. Recuerden que siempre esta página se cae cuando uno le cambia de página de enlace, pero no funciona. Bueno, entonces esto sería todo. Vamos a mostrarles el cronograma para decirles efectivamente que ya les dije cuándo, pero quiero que ustedes lo identifiquen. Los invito a que revisen la plataforma, identifiquen los anuncios siempre. Eh, Como el día 14 de julio se acaba la primera semana, ese día, creo que cae domingo, ese día no les mando anuncio. Les mando anuncio el 15 de julio, con los que hasta esa fecha se encuentren al día con la evidencia, es decir, ese sería el envío del cuadro de honor. ¿Listo? Muy bien, muchachos, entonces vamos a dar por finalizada la sesión en línea. Eh, pues cualquier otra duda que ustedes puedan presentar con mucho gusto por el WhatsApp. Todos están aquí en el grupo de WhatsApp. Porfa, levanten la mano. No están en. ¿Quiénes no están en el grupo? Ok. ¿Cómo? Ok, vamos, les voy a mandar por el chat el enlace para que se conecten al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Para que pues por ahí pues siempre les envío eh, los enlaces de las grabaciones en línea o de las sesiones que vamos a tener. Si tienen alguna pregunta. Sí, correcto. Exacto. Solamente vamos a tener los días lunes a las 7 de la noche, todos los lunes. O sea, las clases son cuando tú puedas entrar, vas a entrar, mirar el material, haces la guía de aprendizaje y envías las evidencias. Ya cuando lo que vamos a hacer es una sesión eh, semanal para socializar simplemente las evidencias que hay que trabajar. ¿Sí? En este caso, pues se socializó el material y la evidencia. La próxima clase vamos a socializar la próxima evidencia que hay que presentar. Bueno, con mucho gusto. Estoy perdida. Es aquí mismo. Espera. Listo. Entonces aquí ya les envié el enlace del WhatsApp para que se conecten y pues por el WhatsApp es más rapidito contestarles. Sin embargo, pues yo también estoy conectada de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Bueno, mentiras, de 2 a 5. Pero me toca colocar el anuncio que de 2 a 6. Eh, en la parte de la plataforma les voy a mostrar.
Yo no sé si estoy aquí ya en la plataforma activa para que ustedes vean. Ustedes pueden ver ahí, sí. Conectada por la bandeja de entrada, entonces ustedes simplemente pueden entrar, me envían el mensaje. Está caída. Se cayó, permítanme un momentico otra vez. Bueno, por aquí, por este mensajito ahí, ese icono, ustedes me pueden enviar sus mensajes y yo pues en el transcurso del día les estoy respondiendo, ¿ya? Que también, ¿dónde más podemos conectarnos? Podemos comunicarnos por el mensaje, por el foro de dudas e inquietudes, si de pronto no quieren que esperar a que les conteste inmediatamente. Ay, entonces vamos al foro de dudas. Y en el foro de dudas también podemos hacer nuestra participación. ¿Listo? Bueno, ahora sí, entonces ya ahí sí voy a dar por finalizada la sesión en línea. Espero que todos pues hayan entendido bien la información y pues nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Eh, Mucho gusto en conocerlos. Que tengan buena noche. Bendiciones. Chao, chao. Con mucho gusto.